Hola con todos, el día de hoy quiero exponerles el artículo titulado Conciencia de los profesores sobre la creatividad en la enseñanza de matemáticas y su práctica. Este artículo fue escrito por Areti Panaura en el 2014, debido a una reforma educativa en Chipre. Este artículo es de Chipre y esta autora es trabaja en el Instituto de Pedagogía en el área de matemáticas. Entonces, ¿por qué elegí este libro? Mm, Lo elegí como un tipo de rebeldía a lo que dice Postman en 1996, si recuerdan la lectura, que decía que si prestamos atención a la escuela, hacemos las tareas, obtenemos buenas notas, el resultado en las pruebas y te comportas bien, serás recompensado con un trabajo bien pagado cuando hayas terminado, lo cual deja a un lado completamente la esencia de la educación, que es la creatividad. El propósito de este artículo es investigar las concepciones de la creatividad en los profesores y su conciencia en el pensamiento creativo en las matemáticas, y investigar la capacidad de los preprofesores para transferir en sus planes de elección su pensamiento pedagógico de esta creatividad matemática. Para lo cual este artículo lo dividí en 5 secciones. En la muestra con la que se trabajó, en la revisión de la literatura que se utilizó para analizar este artículo, en la metodología, en los resultados y finalmente conclusiones. Empecemos con la muestra. La muestra eran 6 profesores de preservicio interesados en matemáticas. ¿Qué es un preservicio? Es cuando los profesores aún no obtienen su título de licenciados en pedagogía, o aún no son pedagogos, están estudiando para hacerlo, los cuales estaban afectados por sus conocimientos previos y tenían una creencia baja en sí mismo, tenían un concepto de sí mismo en las matemáticas de no poder. Una vez visto la muestra, pasemos a la revisión de la literatura. En la revisión de la literatura, ellos utilizan en el artículo se utiliza mucho la frase: la esencia de las matemáticas es pensar creativamente, dicho por Mann en el 2006. ¿Qué es pensar creativamente? Es utilizar la fluidez, la flexibilidad y la originalidad al momento de crear algo. ¿Qué es la fluidez? La fluidez es la capacidad para crear o reproducir ideas. La flexibilidad es la capacidad para adaptarse a diferentes situaciones. Y la originalidad es la cualidad de las obras creadas o inventadas que las hacen ser buenas o novedosas. Por estas 3 razones que tienen que conjugarse al momento de dar matemáticas, se dice que las matemáticas son un proceso muy complejo y que tienen que ser distinto para cada uno de los alumnos, ya que nadie aprende de la misma manera, para lo cual también hay que saber diferenciar entre enseñar creativamente y enseñar para la creatividad. ¿Qué es enseñar creativamente? Es la forma en la que tú das la información a tus alumnos, las estrategias, las metodologías que tú utilizas para que tus alumnos lleguen creativamente hacia un resultado que ellos mismos obtienen. ¿Y qué es enseñar para la creatividad? Enseñar para la creatividad es que la clase, los objetivos de la clase sean que el alumno cree sus propios resultados, saque sus propias conclusiones. Eso es enseñar para la creatividad, que el alumno mismo construye su pensamiento. Pero hay que tomar muy en cuenta, decía que las tareas por sí solas no promueven la creatividad en matemáticas. Se necesita andamiaje, un gran andamiaje por parte del profesor. Una vez revisado la literatura, pasamos al método. El método utilizado fue: a estos estudiantes que eran de primer semestre del tercer año,
cogieron este curso llamado Curso sobre los conceptos matemáticos y didáctica matemática. Para lo cual, antes de esto, cogieron también una clase llamada Especialización en la Educación Matemática. Ahora, esta clase que están tomando para esta investigación tenía 3 horas a la semana durante 13 semanas, para lo cual se dividieron en 2 fases. La primera fase, que duraba 6 semanas, la siguiente. Ellos tenían que escribir la definición de creatividad. Tenían que analizar la relación de las matemáticas con experiencias propias. Tenían que discutir sus creencias y definiciones en base a diferentes autores. Y tenían que resolver problemas matemáticos según la matemática creativa. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos se empaparon de información, de bibliografías, recurrieron a bibliotecas, recurrieron a fuentes confiables para relacionar las matemáticas con la creatividad. Y discutieron estas definiciones entre ellos en modo de debate, y ya es ir puliendo y sacando teóricamente una buena definición de la creatividad en las matemáticas. Cosa que cada uno tenía que sacar su propia definición. Entonces se podría decir que en la primera fase lo que se necesitaba es empaparse de información y pensar y sacar sus propias conclusiones acerca de la creatividad en las matemáticas. Ahora, ¿qué pasó en la segunda fase? Los chicos tenían que leer los libros de mate que se usaban en Chipre para hacer un trabajo en grupos, en donde en primera tenían que elegir una actividad del libro a desarrollar para la creatividad. Y segundo, tenían que cambiar una actividad existente en el libro que fomente el pensamiento crítico de los estudiantes, para al final elaborar 2 planes de elección en primero y segundo grado de primaria para la enseñanza en concepto matemático. Es decir, que los chicos tenían que poner a flote lo que ya aprendieron en la primera fase, poner en práctica lo que ellos ya aprendieron, empapándose de información. Ahora, ¿qué pasó en los resultados? 8 de los 10 estudiantes no desarrollaron nuevas actividades diseñadas por ellos mismos, ya que prefirieron usar actividades rutinarias y algunas de investigación y exploración tomadas de los libros de texto, es decir, no realizaron sus propias actividades. Una de las personas argumentó: no creo que los estudiantes traten de encontrar diferentes soluciones, especialmente si no se les pide que lo hagan. Yo nunca lo he hecho y yo he intentado encontrar soluciones correctas. Otro estudiante dijo: solo los profesores con mucha experiencia pueden encontrar soluciones de nuevos problemas e interesantes. ¿Qué nos deja esto como resultado nosotros que estamos haciendo las preprácticas? Que si nos manejamos por decir que necesitamos tener experiencia para poner a flote una clase de matemáticas creativas, estamos muy equivocados, porque si hoy no la hacemos, mañana tampoco lo haremos. Entonces, antes de continuar, pasemos a las conclusiones. Se podría concluir que la creatividad matemática no está relacionada con el resultado final, sino con los procesos que sigue el alumno para dar un buen resultado. Y las recomendaciones para los futuros docentes serían que nuestra formación debe permitirnos experimentar por nosotros mismos el valor de aprender en un entorno que fomenta la creatividad, y que primero se debe desarrollar un comportamiento de aprender creativamente para luego enseñar la creatividad, que nosotros primero seamos los que sepamos capaz de resolver los problemas matemáticos creativamente, para poder enseñar al resto, ya que si nosotros no podemos hacerlo, no esperemos de enseñarlo al resto de manera creativa. Y aquí también me gustaría citar a Rodríguez, porque en este artículo se mencionó la importancia de la creatividad, y Rodríguez en su artículo Revolución del Buen Vivir y Educación, que no tiene fecha de publicación, decía que los profesores deben plantear una situación para la cual los niños no poseen todos los conocimientos ni todas las estrategias necesarias para poder resolverlos.
¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no les tenemos que dar a los niños los resultados. O esta es la idea principal de la creatividad en matemáticas, que no les planteemos un resultado a los cuales ellos lleguen, sino que ellos nos digan cuál es el resultado a lo que ellos llegaron. No darle por decir un cuestionario con los problemas, con las soluciones de los problemas, sino que ellos lleguen de manera autónoma a diferentes soluciones, donde nosotros también tenemos que plantear actividades que no tengan una sola solución, sino varias soluciones. Entonces, vinculando esto a nuestra prepráctica, tenemos que aprovechar al máximo la forma en la que observamos cómo dan clase los profesores en las instituciones públicas, ya que de esta manera nosotros podemos acercarnos al niño y preguntar y decirles: ¿por qué te gusta esta clase? ¿Qué crees que haría falta? ¿Qué te pareciera si yo hiciera la clase de tal manera para que tú te sigas puliendo por una forma no directamente experiencial, pero ya intentes inmiscuirte en el ámbito matemático, ya que el ámbito matemático les va a abrir muchas puertas a tus estudiantes, y uno como profesor no se puede salvar de no dar una clase. Desde mi punto de vista, creo que no se puede salvar de dar una clase en matemáticas, porque esta materia es muy importante en la sociedad, te abre demasiadas puertas. Y eso, chicos, con lo de las matemáticas creativas. Muchas gracias, esta fue mi presentación. Soy Apolo Espinosa, y que tengan una buena noche, día, madrugada, o lo que sea. Bueno, gracias.